Unidad uno, la política exterior de México en el periodo 1946-1970. Bien, con esta presentación comenzaremos ya la parte del análisis de los periodos históricos de la política exterior de México, una vez que hemos revisado los temas correspondientes al análisis del Estado, así como la teoría y metodología de la política exterior. Bien, este periodo de 1946 a 1970 es muy importante para la política exterior de México del siglo XX, ya que marca un cambio en el proyecto nacional previo, denominado tradicionalmente como periodo revolucionario, y el inicio entonces del conocido como periodo postrevolucionario, que irá de 1946 hasta 1982. Este periodo tendrá como eje principalmente la industrialización del país, ¿no? Fundamentalmente a través del conocido modelo como de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Mismo que va a estar vigente a lo largo de prácticamente 4 décadas y que en esta primera unidad nos enfocaremos en los sexenios de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Por supuesto, este periodo no solo es importante por el contexto interno, sino también por el contexto internacional, marcado principalmente por lo que será el inicio de la denominada Guerra Fría, después del término de la Segunda Guerra Mundial, en el que se produce el ascenso como potencia hegemónica de los Estados Unidos, así como una potencia con la cual rivalizará que la Unión Soviética. Estos elementos van a ser importantes ya que generarán una serie de efectos desestabilizadores en América Latina y por supuesto dentro de ella en el caso de México. Efectos que tendrán lugar en el ámbito no solo de la seguridad, sino de las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas e incluso también, por supuesto, de los movimientos sociales. Bien, en cada una de las unidades, y esta no es la excepción, se establece una serie de rasgos que van a definir o a caracterizar a la política exterior de todo ese periodo, es decir, los 4 sexenios que van desde Alemán hasta Díaz Ordaz, a fin de tener un marco de referencia sobre la política exterior en general de este periodo. Una de las características en este primer caso es que es una política exterior marcada por la continuidad y su predictibilidad. Es decir, es muy difícil observar cambios drásticos a lo largo del paso de los sexenios, y para muchos analistas prácticamente es previsible el comportamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de sus distintos agentes diplomáticos. Una segunda característica es que la mayor parte de las decisiones y las acciones de la diplomacia mexicana en estos años estarán sustentadas en argumentos de tipo jurídico. ¿Sí? Por eso, para distintos especialistas y estudiosos de este periodo, se habla acerca de la juridización, ¿sí? O el periodo juridicista de la política exterior de México en estos 4 sexenios. Una tercera característica, por supuesto, tiene que ver en la relación con los Estados Unidos y estará marcada fundamentalmente en 2 ámbitos. El ámbito de los acercamientos, particularmente en el ámbito económico, en el ámbito financiero y comercial, y algunos disensos o distanciamientos que denominamos estratégicos porque son parte de un acuerdo no escrito entre los dos países, estos particularmente en el ámbito diplomático y específicamente en el ámbito de las relaciones entre México y América Latina. Una cuarta característica general será el hecho de que nuestro país, a fin de equilibrar su relación con los Estados Unidos, participará de manera muy importante en distintas organizaciones y organismos internacionales, por supuesto, la ONU, ¿okay? Así como distintos organismos como serán la UNESCO, ¿sí? Como serán también otros mecanismos importantes del sistema de Naciones Unidas como la Asamblea General, ¿sí? Así como algunos otros espacios de carácter regional, particularmente el caso de la Organización de Estados Americanos. Una última característica general durante este periodo será el hecho de que la política exterior tiene una utilidad en el ámbito interno, ¿sí? Mientras los gobiernos se iban viendo cuestionados a partir de su autoritarismo,
a partir de la concentración de los beneficios económicos del modelo que se estableció en nuestro país a partir de 1946, la política exterior aparece como una válvula de escape. Y particularmente importante será el uso de la relación con Cuba y la relación con los Estados Unidos para tratar de mediar los conflictos internos que vivían los distintos presidentes a lo largo de este periodo. Bien, en términos generales también caracterizaremos inicialmente el interés nacional. Hay dos elementos que dotan de continuidad o de permanencia a este denominado interés nacional o criterio primordial. El primero de esos elementos es la continuidad del PRI en el poder desde 1946, que es cuando de hecho adquiere esa denominación, recordando que anteriormente se denominaba Partido de la Revolución Mexicana y de manera inicial el Partido Nacional Revolucionario. Y el otro elemento es que no solo el PRI se mantiene en el poder, sino que también lo hará una corriente, una misma corriente que va a estar anclada en la sucesión presidencial, ¿sí? Y que va a permitir que los cuatro gobiernos de este periodo obviamente compartan una serie de criterios que nosotros denominamos interés nacional a lo largo de los distintos sexenios. ¿Cuáles son los ejes o los elementos básicos de esos criterios o ese denominado interés nacional? En un primer caso, tenemos que se busca un consenso político y social en torno al proyecto de la denominada unidad nacional. Este proyecto que surge durante el sexenio de Ávila Camacho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues va a ser también un eje en el ámbito político a lo largo de estos 4 sexenios, y lo que se busca es precisamente colocar al gobierno y particularmente al presidente por encima de toda la serie de disputas políticas, económicas, sociales que se van a ir dando a lo largo del tiempo, ¿no? Y en esa medida se favorece un consenso, ¿sí? Que por supuesto beneficia a el grupo y al partido en el poder. Un segundo elemento de estos criterios fundamentales a lo largo de estos sexenios será que todos los conflictos sociales tratan de ser controlados, tratan de ser administrados desde la dirección del Estado a través del modelo denominado corporativista. Por supuesto, sabemos que en la cúspide de ese modelo se encontraba el presidente de la República, pero el presidente se encarga de tratar de controlar esos movimientos campesino, obrero, de los sectores medios, tanto urbanos como rurales, a través de las organizaciones sectoriales que formaban parte del PRI, como lo era la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares con sus respectivos líderes, todos ellos que estaban controlados desde la presidencia de la República, salvo algunas excepciones. Y un tercer elemento que define este interés nacional será, por supuesto, la industrialización, ¿no? El objetivo fundamental y prácticamente de varios sexenios, el único en el ámbito económico, será lograr la modernización del país a través de una política proteccionista. El modelo de sustitución de importaciones que no era propio únicamente de México, sino que fue un modelo que tuvo gran impacto en la región de América Latina y el Caribe gracias a los postulados de la CEPAL, ¿sí? Va a ser también aquí el eje que establezca la situación económica de los gobiernos de 1946 a 1970. Ahora, en cuanto a los principales factores de situación, que sabemos que son todos aquellos elementos susceptibles de producir algún cambio desde el ámbito interno o desde el ámbito internacional, encontramos en el caso de aquellos de carácter político, por supuesto, el presidencialismo y el autoritarismo que caracterizan a todos estos sexenios e incluso algunos que son propios ya del siguiente periodo. El presidencialismo y autoritarismo no se crean a partir de 1946, existían ya en nuestro país, incluso en el primer caso desde finales del siglo XIX y el segundo, por supuesto, a través de gobiernos de carácter dictatorial como lo fue el porfiriato, el maximato principalmente. Entonces son características que se van a ir profundizando a lo largo de este periodo. Un segundo elemento de carácter político es que precisamente ese ejercicio autoritario del poder y esa concentración del mismo van a ir desgastando a esa clase reinante, a esa alta burocracia que gradualmente se va a ir desprestigiando
frente a los ojos y la percepción de buena parte de la sociedad, particularmente los movimientos sociales. Por supuesto que ese malestar social que se expresa a lo largo de distintos casos durante este periodo van a ser reprimidas, van a ser cooptadas, ¿ok?, por parte de la clase política, y van a impedir que haya una ruptura verdaderamente importante entre los distintos elementos de esa clase reinante, así como los liderazgos sociales que se van a ir sucediendo. Otro elemento también relevante de estos factores políticos de carácter interno es que paulatinamente el ejército va perdiendo peso en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. No deja de ser relevante que precisamente Ávila Camacho sea el último presidente emanado de las filas del ejército, y su sucesor, Miguel Aníbal Mández, que es precisamente con el cual nosotros vamos a iniciar esta revisión histórica, sea el primer civil desde Venustiano Carranza en hacerse cargo de la presidencia. Ese es un elemento simbólico, pero que no es el único, que refleja cómo gradualmente el ejército es eliminado como uno de los sectores incluso dentro del propio PRI, lo cual no significa que dejara de ser un factor real de poder, pero digamos, al menos públicamente y políticamente ya no aparecía como un elemento decisivo como lo había sido, sobre todo en el periodo postrevolucionario. Un quinto factor interno de carácter político, por supuesto, se refiere a que durante todo este periodo se viven los años dorados de el partido único, el PRI, como la única instancia política electoral con la capacidad suficiente de mantenerse en la totalidad de los cargos públicos, al menos durante este periodo, en el país. Ese ya, como dijimos, fue un elemento que influyó en la política exterior, ya que le permitió tener gran continuidad a lo largo de estos 24 años. Ahora bien, factores de situación de orden económico, por supuesto, el elemento distintivo de la economía nacional durante estos años fue su constante crecimiento. En promedio estamos hablando de un 6% de crecimiento, que por supuesto no fue ajeno a un contexto de crecimiento económico a nivel mundial, pero que sí colocó a México, al menos en este rubro, en la vanguardia de la región latinoamericana. Un segundo elemento es que si bien se creció a la tasa que ya señalamos, fue un crecimiento concentrado, tanto en viejos como en nuevos sectores de la clase dominante. Viejos sectores, pues por supuesto nos referimos a esos resabios de la época porfiriana que no pudieron ser eliminados del todo después de la revolución y los gobiernos posteriores, pero también el ascenso de nuevos sectores de la clase dominante, esa nueva burguesía nacional que se va a ir conformando a lo largo del sexenio de Ávila Camacho y sobre todo en el sexenio de Alemán Valdés, y que se constituye, por supuesto, por el denominado Grupo Monterrey y los sectores económicos en los que se concentra dicho grupo, y que fundamentalmente se encuentran en el sector primario exportador, en el sector industrial, particularmente en la elaboración de bienes de consumo eh, final, y algunos otros elementos incluso de carácter financiero. Otro factor de orden económico será la determinante participación de la inversión pública, sobre todo en la industria nacional. El Estado se convierte en el principal agente económico de nuestro país a partir de los años 40, y esta labor la va a ir profundizando con el paso del tiempo, y la inversión privada pues simplemente va a ser un complemento de esta inversión pública. Cuarto factor es el aumento gradual de la inversión privada nacional y extranjera, que como decíamos era complementaria en un inicio a la inversión pública, y que se va a ir ubicando en los sectores económicos más redituables de aquella época gracias a la protección que le brindaba el Estado mexicano. Ahora, por supuesto, un elemento también de carácter negativo será que buena parte de ese financiamiento público ante la recuperación económica que se da a nivel mundial y que impide que México goce de los beneficios que en su momento había tenido con la Segunda Guerra Mundial, será el endeudamiento con el exterior al que recurre nuestro país de manera reiterada a lo largo de estos cuatro sexenios, y que obviamente pues van a determinar un crecimiento sí de 6% en promedio al año, pero que es un crecimiento dependiente y que gradualmente va a ir agotando y va a ir desgastando, y va a ser una explicación
por las cuales este modelo llega a su fin. En cuanto a los factores de orden social, señalábamos ya el carácter corporativista del modelo que se establece desde el periodo anterior y que va a estar basado, decíamos, en organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la Confederación Nacional Campesina o CNC, el Bloque de Unidad Obrera, BUO, que digamos va a ser una organización que se impulsa cuando la CTM empieza a desgastarse, la Confederación Regional Obrero Campesina, que también busca de alguna manera revivir la legitimidad que se iban perdiendo por parte de las dos primeras organizaciones, y finalmente en este periodo el denominado Congreso del Trabajo, todos ellos inscritos en el modelo corporativista. También un mecanismo recurrente será el llamado charrismo sindical, es decir, cómo el gobierno busca infiltrar y cooptar a ciertos movimientos sociales, sobre todo de carácter sindical, de carácter obrero, a través de la corrupción de sus distintos líderes, lo cual le permite ir conteniendo en la mayoría de los casos esta insurgencia sindical que sufría los estragos de un modelo que concentraba la riqueza. Por supuesto, en aquellos casos en que ni el corporativismo ni el charrismo sindical lograban su cometido, pues se recurrió al uso de la fuerza por parte de todos y cada uno de los gobiernos, desde Miguel Alemán, Ruiz Cortines y sobre todo los últimos dos de este periodo, López Mateos, y de manera muy destacada, por supuesto, en ese ámbito del uso de la fuerza, de la represión del Estado, el caso del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Otros elementos de carácter social, como esta represión, este charrismo y este corporativismo, van a ir desgastando a el PRI, a cada uno de los gobiernos, lo cual pues gradualmente va a ir generando a su vez una serie de críticas a esta clase reinante. De manera complementaria, es importante mencionar que hay un crecimiento demográfico muy importante que oscila entre los 2.5 y los 3.5, que en promedio crece la población a lo largo de estas décadas, y cómo ese crecimiento demográfico se va a ir ubicando particularmente en las principales ciudades, lo cual también va a ir impulsando que los movimientos sociales más importantes se ubiquen precisamente en las principales ciudades de el país. Un elemento que denota también el conservadurismo de estos sexenios será el cada vez mayor acercamiento que se vive frente a la Iglesia Católica, ¿no? Desde la eliminación, por ejemplo, de la educación socialista en el sexenio de Ávila Camacho, una serie de concesiones políticas, educativas, sociales, que se van dando con el paso de los sexenios y que van a hacer que la Iglesia Católica pues recupere ese carácter de poder fáctico que había tenido a lo largo de la historia de nuestro país. En cuanto a los factores externos, es importante señalar que, pues como herencia de la Segunda Guerra Mundial, observamos lo que ustedes pueden apreciar de manera clara en la diapositiva, ¿no? El acercamiento que se dio durante ese conflicto entre México y los Estados Unidos y que se va a consolidar en los sexenios posteriores, sobre todo con el inicio de la denominada Guerra Fría, ¿no? Por supuesto, también el hecho de que Estados Unidos tiene una mayor participación, no solo en la guerra, sino en la relación y en las acciones de nuestro país, todo ello sintetizado, ¿no? A través de distintos acuerdos diplomáticos, militares y económicos entre dicho país y América Latina a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, y que por supuesto también va a propiciar que potencias como Alemania, particularmente, aunque también Italia y Japón, pues observen a América Latina y México en particular como un ámbito en el cual tratarían de promover sus intereses. Ahora, por supuesto, de manera más importante, el contexto de la Guerra Fría se convierte o se constituye en el principal factor de orden externo, ¿no? Esto va a ser muy importante desde 1947, cuando a través de la denominada doctrina Truman se inicia ya formalmente este periodo conocido como la Guerra Fría. Por supuesto, América Latina queda incorporado de facto como el área estratégica para los intereses de Estados Unidos en su confrontación con la URSS,
Y por supuesto, desde un inicio se conforman los bloques tanto militares como económicos. Particularmente hablamos en el primer caso del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firma en 1947, así como una serie de instrumentos económicos de carácter bilateral y multilateral que se van a ir dando a lo largo de los siguientes años. Por supuesto, la Guerra Fría y los enfrentamientos que generó, particularmente en el continente asiático, con el caso de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, pero que también tuvo como escenario muy importante durante estos años la llamada crisis de los misiles en Cuba en 1962 y que va a ser sin duda el momento de mayor confrontación a partir de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y distintos países de América Latina, de manera destacada, y lo veremos en su momento, el caso de México. Ahora, por supuesto, no solo fue la guerra de los misiles o la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos lo que afectó a la América Latina durante este periodo de la Guerra Fría, sino particularmente hablamos de la estrategia de contención que se da a partir de dos acontecimientos. En 1954, sí, por supuesto, el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, un presidente reformista, que llevó a cabo una reforma agraria en ese país centroamericano y que en nombre del combate al comunismo fue derrocado por iniciativa de los Estados Unidos. El segundo elemento también muy importante fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y que sin duda abre una nueva etapa en la relación Estados Unidos-América Latina en este contexto y que, como se aprecia en la parte superior de la diapositiva, a partir de este hecho cambia la estrategia. Ya no es la contención, puesto que el enemigo ya se encontraba en el continente y a unas cuantas millas náuticas de los Estados Unidos. Ahora la estrategia girará en torno al llamado combate al enemigo interno, ¿no? Por lo cual los ejércitos, ¿sí?, y los cuerpos armados de los distintos países latinoamericanos se convertirán a partir de ese momento en el principal aliado para los Estados Unidos en su combate al comunismo en el continente. Por supuesto, hay también factores externos de orden económico. El más importante es que entre 1950 y 1973, que abarca gran parte de este periodo, la economía mundial crece a una tasa promedio de 5% anual. Es lo que historiadores del ámbito de la economía internacional denominan los años dorados del capitalismo mundial. Por supuesto, este crecimiento económico a nivel mundial será importante porque permite y ofrece un marco de referencia para el desempeño económico de la región y que en buena medida explica casos como el milagro mexicano. Ahora, de manera indiscutible, los Estados Unidos se constituyen la principal potencia económica, no solo a nivel mundial, sino por supuesto también en el continente, lo cual pues genera que se conviertan prácticamente en la única fuente de recursos, tanto públicos como privados, para buena parte de los países latinoamericanos y caribeños que necesitaban precisamente de sus capitales para poder reactivar sus economías. Eh, no pueden recurrir a Europa y Japón, quienes gran parte de este periodo todavía se encuentran pues bastante afectados por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo cual pues limita las opciones que tienen los países latinoamericanos en el terreno económico. Ahora, el proteccionismo precisamente es el factor que une o que vertebra las relaciones económicas de América Latina y el Caribe, y por supuesto eso también va a estar sustentado o apoyado por las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dan pie a la llamada Escuela Cepalina. En cuanto a los factores de orden social, al igual que lo habíamos destacado en el caso de México, a nivel mundial se vive una etapa de gran crecimiento demográfico, ¿sí?, y que va a ser justamente o va a estar sustentado en esta fuerte presencia del Estado, ¿sí?, y en lo que se constituirá a partir de esos años en el llamado Estado benefactor, ¿no?, y que va a ofrecer una gran cantidad de incentivos y de estímulos para que las familias, las sociedades incrementen el número de sus integrantes, lo cual pues va a explicar
este estallido poblacional tan importante en aquellos años. Ahora, por supuesto, también a los movimientos sociales ocurridos en México les corresponden una serie también de movimientos sociales que se producen a nivel mundial o en varios de los países más importantes de aquellos años. Sobre todo son movimientos dirigidos contra la Guerra Fría, es decir, son movimientos pacifistas, tanto sobre todo en países europeos y en los Estados Unidos. Hay también, por supuesto, acciones de protesta contra situaciones militares específicas. De la más destacada de todas ellas, pues fue justamente el movimiento contra la guerra en Vietnam, y que también va a ser un referente importante en los movimientos sociales en los años 60, y por supuesto también acciones de la sociedad internacional a favor de la llamada descolonización, particularmente en Asia y en África entre los años 50 y 60. No podemos dejar de lado en estos factores sociales de orden externo, por supuesto, los denominados movimientos contraculturales, particularmente los tres que se mencionan acá: los movimientos feministas, los movimientos estudiantiles en los años 50 y 60, y también a los movimientos artísticos, ¿no? En el ámbito de la literatura, la música, la pintura principalmente, y que serán pues eco o reflejo de toda la serie de demandas y de transformaciones que se estaban viviendo en todos los ámbitos económico, político y por supuesto también social. Ahora, frente a esta serie de factores, ¿cuál era la capacidad que tenía el país y los gobiernos del mismo en aquellos años? Vámonos primero con la capacidad interna. Había factores que afectaron esta capacidad interna, particularmente los tres que aparecen ahí, ¿no? La concentración de los ingresos derivado del modelo económico, lo cual fue agravando la desigualdad a lo largo de la sociedad durante esos años. Un ejercicio continuo de la represión por parte de los distintos gobiernos, en mayor o menor medida, lo cual también va a ir mermando esa capacidad y esa legitimidad. Y por supuesto, la consecuencia de esto, lo que será precisamente la pérdida de legitimidad de la clase reinante, del partido en el poder, y que va a ir abriendo la puerta para otras expresiones políticos sociales a lo largo de este periodo. Ahora, ¿qué elementos favorecieron la capacidad al interior de nuestro país? El hecho de que no hubo grandes rupturas en la clase reinante, decíamos ahí fue muy favorable el hecho de que el PRI gobernara sin ningún tipo de problema durante estos 4 sexenios, e incluso la misma corriente al interior del PRI fue la que se encargó de establecer a los sucesores presidenciales en cada momento, y por supuesto como esta continuidad en la clase reinante es la que también explica la continuidad en los proyectos económico, político y sociocultural. En cuanto a la capacidad externa, es decir, cómo la serie de hechos que ya describíamos, desde la Guerra Fría en lo político, el crecimiento económico y la serie de transformaciones sociales, qué tanto favorecieron o perjudicaron la capacidad de los gobiernos de esa época. En contra de esa capacidad, por supuesto, el hecho de que Europa ya no aparecía como un equilibrio, como un contrapeso al enorme poderío que estaban alcanzando los Estados Unidos. Otro elemento también importante será la dependencia financiera y comercial precisamente hacia los Estados Unidos, lo cual va a ampliar la simetría de la relación entre Estados Unidos y México en particular. De los hechos externos, ¿cuáles resultaban favorables a los gobiernos mexicanos de la época? Por supuesto, el ser vecino de la nueva potencia hegemónica, pues también favorecía que la frontera entre México y los Estados Unidos fuese de gran importancia para el vecino del norte. Entonces México en algunos sentidos pudo aprovechar esa importancia que tenía estratégicamente para los Estados Unidos en su propio beneficio. Y algo que se va a ir construyendo con el paso de los años en estos gobiernos será la imagen, una imagen positiva que se tiene de nuestro país por su proyecto emanado de la Revolución de 1917 y plasmado en la Constitución, una de las más avanzadas de su época. Y no solo ese marco jurídico, sino también la enorme riqueza cultural que también México empieza a aprovechar, a difundir y a ensalzar a lo largo de estos años, y eso complementado con personajes muy importantes del ámbito político, el ámbito diplomático, el ámbito artístico y cultural, y que van a ir ampliando esa buena imagen de nuestro país hacia el resto del mundo en estos años. Bien, ahora sí entramos ya de lleno a lo que será la administración
de Miguel Alemán. Y aquí destacamos factores internos específicos. ¿Sí? Si bien dijimos que el PRI tuvo continuidad y la corriente de la cual surge Miguel Alemán también, es importante decir que justamente cuando se da la sucesión de Ávila Camacho a Miguel Alemán, se produce el cambio de nombre del PRM al PRI, que no solo es un cambio de nombre, sino que en sus aspectos principales, pues fortaleció la figura del presidente como la figura clave del sistema político mexicano y le permite tener un control mucho más férreo de la estructura de ese partido, de sus sectores y de los liderazgos de cada uno de dichos sectores. Otro elemento importante es que la oposición interna que enfrentó Alemán Valdés en la elección presidencial de 1952 y que estuvo encabezada por quien fuera el secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Ávila Camacho, es decir, Ezequiel Padilla, pues fue neutralizada. Sí, es decir, Ezequiel Padilla impugna la elección de la cual resulta triunfador Miguel Alemán, pero en realidad su protesta, su crítica a esa elección y lo desaseada de la misma, pues no trasciende, lo cual le permite a Alemán Valdés de alguna manera pues consolidarse en el poder gradualmente. En ese sentido también se fortalece el proyecto industrializador que ya había venido impulsando Ávila Camacho, pero que sin duda con la llegada de Alemán Valdés esta, este objetivo económico del país se va a consolidar, ¿no? Y vamos a ver cómo realiza importantes alianzas con sectores cupulares de sector empresarial mexicano durante esos años, tanto nacionales como extranjeros, y alrededor de la industrialización va a girar todo el sexenio de este personaje. El último elemento, el cuarto de estos factores internos de carácter político, se refiere sobre todo al fortalecimiento del presidente de la República, ¿no? Sin duda, Alemán Valdés aprovecha esa estructura político-partidista que ya hablamos, que le había ofrecido las reformas al PRI, y a través de una serie de instrumentos retóricos, ¿sí? De una imagen pública prácticamente omnipresente en el espacio público, en los medios de comunicación, pues fortalece la propia figura presidencial al punto que al final de su sexenio, el propio Alemán Valdés intenta o sondea el escenario político para una posible reelección o la ampliación de su sexenio que finalmente no prospera. En cuanto a factores externos que particularmente le tocan vivir a Alemán Valdés, por supuesto decíamos el inicio de la Guerra Fría con la llamada doctrina Truman en 1947, la cortina de acero que señala Churchill en su momento como consecuencia de ese del inicio de la doctrina de contención y cómo todo esto tiene como escenario primero el caso de Europa y posteriormente lo que será el continente asiático. Esa doctrina de la contención de manera específica es importante ya que coloca a México de facto en la zona de control y de influencia de los Estados Unidos y va a limitar enormemente sus capacidades de participación en distintos ámbitos de la escena internacional. Decíamos, todavía Europa para estos momentos está profundamente devastada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y gracias al Plan Marshall es que logrará una relativa y gradual recuperación, pero que sin duda no le ofrecen a México una posibilidad de contrapeso frente a los Estados Unidos. Decíamos, América Latina ya vive la llegada de la Guerra Fría, particularmente con lo que decíamos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que se firma en 1947, también conocido como el Tratado de Río, y lo que será un año después la creación de la Organización de los Estados Americanos, que viene justamente a reforzar esa alianza político-diplomática de los Estados Unidos y América Latina ya en el contexto de la Guerra Fría. Y el otro gran factor de orden externo que también va a ser importante en la segunda mitad del sexenio de Alemán Valdés será el inicio de la Guerra de Corea en 1950 y que de alguna manera también ofrece una posibilidad para que México regrese a lo que había sido su relación con los Estados Unidos en los años de la Segunda Guerra Mundial y le permite de alguna manera pues dirigir esos esfuerzos a el ámbito de su economía, de su
producción y de ciertos aspectos que veremos posteriormente en su negociación bilateral con los Estados Unidos. Ahora bien, la capacidad de nuestro país frente a esta serie de acontecimientos tanto internos como externos, sin duda, en términos generales, es menor que la que tuvo Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se reduce esa capacidad? Por los tres elementos que se mencionan en la diapositiva, ¿no? El hecho de que Estados Unidos ya se consolida como la gran potencia hegemónica y eso amplía la asimetría en todos los sentidos frente a nuestro país. El segundo elemento, la crisis en Europa y el hecho de quien había sido históricamente ese contrapeso, ese fiel de la balanza en la relación con los Estados Unidos, pues ahora definitivamente no se encuentra accesible para nuestro país, dado sus propios problemas internos. Y por supuesto también el inicio de la Guerra Fría y cómo eso constriñe las posibilidades diplomáticas, económicas, políticas de nuestro país, puesto que los intereses estratégicos de Estados Unidos frente a la Unión Soviética van a generar más presión sobre sus países aliados y ni qué decir frente a su país vecino. Ahora, hay dos grandes objetivos de la política exterior de Miguel Alemán, dado este contexto tanto interno como internacional. El primero de ellos, de carácter económico, es obtener en el extranjero los recursos y elementos para la modernización, entendida en términos de la industrialización, ¿no? Dado que internamente no se tenían esos recursos económicos, esos capitales, la tecnología, pues se tienen que buscar en el extranjero y es una de las encomiendas que se realiza a la política exterior y particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El otro objetivo, muy de la mano de el anterior, es que pues, el país que aparece como el único capaz de proveer de esos recursos económicos, tecnológicos, para lograr hacer realidad esa industrialización, pues son los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, la relación con los Estados Unidos se convertiría en la más importante durante el sexenio de Alemán. Ahora, algo que ustedes verán a lo largo de las distintas presentaciones es que detenemos o tratamos de detenernos un poco en lo que serán los tomadores de decisiones. Y en este caso destacamos estas cuatro figuras. El primer secretario de Relaciones Exteriores con Alemán Valdés, que fue un reconocido intelectual, ¿no? Que en su momento también fue secretario de Educación Pública, en su momento dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser designado como el primer director general de la UNESCO, y estamos hablando de Jaime Torres Bodet. Entonces, no solo legalmente la Secretaría tiene esas facultades y atribuciones para planear y ejecutar la política exterior, sino que de la naturaleza de ciertos personajes, pues es que esa presencia destacada en la toma de decisiones se va a incrementar, como en este caso. El otro secretario, el que sucede a Torres Bodet, estamos hablando de Manuel Tello Barrot. Manuel Tello fue secretario de Relaciones Exteriores de 1948 a 1952 y aunque en términos cuantitativos estuvo más años al frente de la diplomacia mexicana que Torres Bodet, sin duda tenía un perfil más bajo que su antecesor, lo cual si no eliminó, al menos sí redujo su margen de toma de decisiones en el ámbito de la política exterior del país. Se complementan estas dos figuras, específicamente en este sexenio con quien fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ramón Beteta, porque aparece un secretario de Hacienda como un actor importante en la toma de decisiones, pues porque precisamente decíamos los objetivos de la política exterior de nuestro país durante esos años van a ir orientados precisamente al ámbito económico, a la consecución y obtención de créditos y a la relación económica entre México y los Estados Unidos. Por eso Beteta va a ser una pieza clave precisamente en el éxito de esos objetivos de naturaleza económica. Y un cuarto actor que también suele aparecer con frecuencia en la toma de decisiones de nuestro país en el ámbito de su política exterior, pues es el embajador ante los Estados Unidos y que será en este caso el embajador Rafael de la Colina y que será, digamos, el elemento de carácter instrumental u operativo más importante que siguiendo las instrucciones que emanadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, pues se encargue de materializar buena parte de esas decisiones, esas posturas y mantener en el mejor nivel posible la relación entre México y los Estados Unidos. Ahora, en la parte más extensa, como lo verán,
de estas presentaciones tiene lugar en el ámbito de las acciones, ¿sí? En este caso, empezamos con las acciones que históricamente han tenido más importancia para México y que es el caso de los Estados Unidos. Es interesante cómo en este sexenio se producen viajes, giras históricas por parte de los presidentes de uno y otro país. El primero en realizarlas fue el presidente de los Estados Unidos. Harry Truman visita nuestro país por primera vez en 1947, que es la imagen que aparece en la parte superior, es lo que era el antiguo monumento a los niños héroes. Y con motivo de esa visita, pues sobre todo va a tratar de afianzar la relación bilateral, ¿no? Mencionando que por supuesto él es completamente respetuoso del principio de no intervención que pues nuestro país había enarbolado históricamente a partir de una serie de experiencias históricas en la cual precisamente se había violado su soberanía y su autodeterminación. Y por supuesto también es un respaldo al proyecto del presidente alemán, ¿no? Hay una serie de acontecimientos ahí secundarios, uno de ellos simbólicamente importante es que con la visita de Truman, por ejemplo, se inaugura lo que será un mausoleo colectivo para muchos de los soldados estadounidenses que habían caído durante la intervención de 1846 a 1848 y que por supuesto pues era parte de ese acercamiento que se estaba viviendo entre los dos presidentes. Alemán devuelve la visita de Truman y aparece ahí en la fotografía inferior, se le da una recepción pues poco vista en aquellos años por parte del gobierno estadounidense. Y por supuesto, Alemán no repara en elogios, en enfatizar su alianza, no solo económica, sino sobre todo política y en materia de seguridad con los Estados Unidos, precisamente en el momento en que se inauguraba la Guerra Fría. Por supuesto, también anunciaba que su sexenio sería una época importante para el regreso de muchos de los capitales estadounidenses que se habían ido, sobre todo durante el sexenio cardenista. Ahora, ¿en qué se concretó esta relación con los Estados Unidos? Rápidamente, pues en renegociaciones del acuerdo bracero, ¿sí? Sí, y recordemos que ese acuerdo estaba vigente desde 1942. Bueno, pues en este sexenio, digamos, se prorroga dicho acuerdo bracero, aunque no hay que perder de vista que costó trabajo para el gobierno de Miguel Alemán lograr esta eh, prolongación del acuerdo debido a que, pues como ya los Estados Unidos no estaban en guerra, pues obviamente hubo oposición y presiones importantes de los sindicatos que veían con malos ojos la competencia laboral que ejercían los mexicanos que emigraban y que fueran parte de este acuerdo. En función de eso es que Estados Unidos llevó a cabo distintas deportaciones. El gobierno mexicano, por supuesto, presionó para que finalizaran dichas deportaciones y para que se pudiera dar un cauce legal a la necesidad de trabajo por parte de la población mexicana. El gobierno mexicano quería que el nuevo acuerdo bracero se firmara como en la primera ocasión con el respaldo legal y político del gobierno, en este caso de Truman, situación que finalmente no prosperó, ¿no? Y por lo cual el gobierno mexicano tuvo que negociar directamente sus contratos laborales con los agricultores, la mayoría y sobre todo ubicados en los estados del sur de los Estados Unidos. Entonces, si bien se logró una renegociación del acuerdo bracero, este gradualmente fue perdiendo algunas de las concesiones que se habían tenido en la versión original. Un segundo elemento importante en la relación bilateral fue la crisis provocada por una enfermedad propia del ganado vacuno que surgió en nuestro país, ¿sí? De manera importante durante el sexenio de Alemán y que era altamente contagiosa esta enfermedad. Entonces, había el temor por parte de los ganaderos estadounidenses de que esta enfermedad
pudiera contagiar rápidamente a su ganado y provocar pues una crisis seria en el sector ganadero de los Estados Unidos. Estados Unidos, a través de su embajada y el Departamento de Estado, presionan al gobierno de Alemán para que tome medidas drásticas, ¿no? La medida que promovieron los estadounidenses era el pues sacrificar a cerca de 1 millón de cabezas de ganado a través de una campaña conocida como el rifle sanitario. México se opone debido a la presión y a la inconformidad que ejercen muchos ganaderos mexicanos que señalaban que el problema no era tan grave como denunciaban los Estados Unidos. Pero lo cierto es que para poner fin a estas presiones por parte de Washington, el gobierno mexicano acepta llevar a cabo una salida en dos sentidos. Sí, sacrificar a cerca de 160,000 cabezas de ganado, mucho menos de las que pedía Estados Unidos, y al mismo tiempo iniciar una campaña de vacunación para evitar la propagación, y que con esas dos medidas pues se logró la solución de este problema. Otros elementos complementarios en la relación con Estados Unidos es que ambos países acuerdan denunciar el tratado comercial vigente desde 1942 y que era propio de la Segunda Guerra Mundial, debido a que pues se habían incursionado en un terreno deficitario en su relación, ¿no? Entonces, obviamente esta situación pone fin a ese tratado, pero digamos se logra a través de una negociación diplomática. Decíamos, la buena relación que se tuvo con Estados Unidos no se limitó al ámbito estrictamente diplomático, al ámbito protocolario, sino se tradujo en pues, dos créditos importantes, el primero por 50 y el segundo por 150 millones de dólares, que le permitieron a Miguel Alemán contar con recursos pues importantes para llevar a cabo su proceso de industrialización, sobre todo a través de la construcción de infraestructura y el otorgamiento de préstamos a su vez a importantes sectores empresariales mexicanos. Otra acción importante y que mostraban pues también el grado de influencia que tenía Estados Unidos en México, pues fue el que se recurrió a la figura de los contratos riesgos, que no eran otra cosa más que contratos por incentivos, ¿no? Pemex se asociaba con empresas privadas estadounidenses y a cambio de un porcentaje de los recursos petroleros y de sus ganancias, el gobierno mexicano a través de Pemex le permitía a este capital estadounidense llevar a cabo labores de exploración, sobre todo en la región del Golfo, ¿no? Para muchos esto fue un retroceso, una contrarreforma energética, la primera en una larga historia de ese tipo de medidas en México, pero que pues era un símbolo de esa cercanía y de cómo Estados Unidos y México pues habían dejado atrás la época de la expropiación petrolera y los conflictos derivados. Bien, ahora más allá de los Estados Unidos, hubieron acciones importantes para México en el plano multilateral. Decíamos, México se incorpora a el TIAR, pero rechaza sobre todo dos aspectos. La primera de esas medidas importantes es que México se opone a que este tratado tenga un alcance más allá del continente americano, como era alguna de las iniciativas promovidas inicialmente por los Estados Unidos. Y en segundo lugar, Estados Unidos en su proyecto original de este tratado intentó establecer cuál iba a ser la modalidad de respuesta en automático que iban a dar los países en caso de ser agredidos por algún país no miembro del Tratado de Río. México logra, ¿sí? Que cada país, cada estado decida la manera en que iba a apoyar a aquel o aquellos países que se viesen envueltos en un ataque por parte de algún país que no fuese parte de este tratado. Entonces, de alguna manera, con esas dos acciones, si no logra evitar la militarización de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sí le pone hasta cierto punto un par de frenos a la lógica que Estados Unidos quería imponer a través del TIAR. En el caso de la OEA que decíamos, pues se materializa un año después del TIAR. Ahí México mantiene una serie de posturas como limitar la cooperación militar, porque Estados Unidos quería también llevar el ámbito militar al terreno de la OEA. México propone en su lugar el que se destinen fondos para el desarrollo de la región,
Inicialmente se buscaban apoyos de reconstrucción como los que Estados Unidos estaba canalizando a Europa. Obviamente esto no prospera, pero al menos se logra insertar este como uno de los mecanismos. Y por supuesto, lo que había caracterizado también históricamente a México es que se reconozcan al menos tres principios de derecho internacional: la igualdad jurídica, la no intervención y la solución pacífica, como parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Otras acciones en el plano multilateral, en este caso en el terreno económico, es que México fue crítico de la intención de los Estados Unidos de liberalizar el comercio a través de lo que fue el proyecto fallido de la Organización Internacional de Comercio y lo que será el Plan B de Washington, y que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, el GATT, en 1947. México rechaza ser parte de dicho acuerdo. Y en su lugar, ¿sí?, México participa de manera activa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo en 1948, en donde precisamente lo que busca es que la ONU, a través de esta conferencia, respalde el derecho, bueno, respalde y reconozca el derecho de cada país para establecer su propia política y modelo económico, su política comercial, y de alguna manera lo que busca es que se reconozca las políticas proteccionistas que ya empezaban a tomar fuerza en toda la región y en algunos otros países del mundo. Otras acciones importantes es que se logra por fin el acuerdo con las empresas petroleras británicas, ¿sí?, particularmente la más importante de ellas, que es la compañía El Águila. Y el acuerdo, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, es que México se comprometió a pagar 130 millones de dólares a 15 años como indemnización, lo cual le permite pues a nuestro país contar con un plazo que vaya desahogando esta importante deuda. Pero lo más importante es que entonces ahora sí ya se consolida la expropiación petrolera realizada en 1938, y con ello pues ya hay una certeza jurídica acerca de la propiedad de la nación sobre esos yacimientos del subsuelo en nuestro país. Importante, decíamos, como uno de los factores internacionales en estos años fue el inicio de la guerra de Corea, que se va a dar en 1950 y que va a concluir hasta 1953, ya en el siguiente sexenio, el de Ruiz Cortines. Pero en el caso de Alemán Valdés es importante porque México respalda las iniciativas diplomáticas de los Estados Unidos, y no solo en el terreno diplomático apoya a los Estados Unidos, sino que también decide no vender, ¿no? Es decir, obstaculizar la compra de productos y armamento por parte de los países comunistas. Y también, aunque Estados Unidos lo había esbozado en un inicio, rechaza participar militarmente, pues alegando precisamente una serie de principios jurídicos en su política exterior que le impedían ser parte de conflictos armados a nivel internacional. Otras acciones complementarias, por ejemplo, México se abstiene en la creación del Estado de Israel en la reunión que tiene lugar en Naciones Unidas en 1947. No obstante, 2 años después, en 1949, reconoce al Estado de Israel, lo cual no dejó de ser una decisión bastante polémica, pero que en buena medida se explica por la importancia económica de la comunidad judía en México, y también, por supuesto, por la presión que ejerció el gobierno de los Estados Unidos para que México reconociera al Estado de Israel, y cómo finalmente esto no fue sino la antesala de lo que fue ya el establecimiento formal de relaciones diplomáticas ya prácticamente en los últimos meses del gobierno de Miguel Alemán. Otra acción importante en el continente asiático es el reconocimiento de la India y el envío de una misión diplomática, a cuyo cargo se designó al expresidente mexicano Emilio Portes Gil. Y fue muy importante porque México fue el primer país latinoamericano en reconocer la independencia de la India en 1947 y en establecer relaciones diplomáticas de manera formal, lo cual pues era un intento de nuestro país por hacerse presente en una región en donde históricamente habíamos tenido poca relevancia. Pero la verdad es que en los hechos esa relación con la India
pues va a permanecer pues, con muy poca relevancia en términos reales, salvo lo que sería pues, la presencia, por ejemplo, de Octavio Paz primero en esa misión diplomática en la India y que después de ahí lo llevará a Japón, país con el que se restablecen relaciones en 1952 después de que se habían visto interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, importante es que, por ejemplo, el gobierno de Alemán no reconoce al gobierno comunista de China emanado de la revolución que triunfó en aquel país en 1949. Por supuesto, aquí es donde se aprecia el peso que tienen los Estados Unidos y sus intereses estratégicos en la política exterior de México, y que por supuesto van a ir postergando o dilatando la presencia de México en el continente asiático, particularmente en este caso con China, aunque no fue así como decíamos en el caso de la India y de Japón. Ahora, eso en cuanto a las acciones más relevantes. Por supuesto, ustedes pueden encontrar algunas otras acciones complementarias en los dos textos que vamos a estar utilizando para la revisión de estos periodos históricos. Simplemente en las presentaciones se enfatizarán aquellas que se consideran las más importantes. En cuanto a las estrategias, en este punto me gustaría explicar que muy difícilmente vamos a encontrar las estrategias tal cual en los documentos históricos o en los documentos oficiales de cada uno de los gobiernos. Son estrategias que por eso les enfatizo en el título de esta diapositiva, se deducen a partir de las acciones, las decisiones que se pueden vislumbrar en cada uno de los periodos presidenciales. Entonces, aquí sí hay una labor de interpretación a partir de esos pasos previos. Una de las estrategias que podemos decir es que se mantuvo una relación estable y cercana con el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, esta era una estrategia para lograr que los objetivos de naturaleza económica, la obtención de préstamos, ¿sí? El mantener a Estados Unidos como una fuente de recursos, un mercado abierto para las exportaciones mexicanas, pues lograran alcanzarse. Y sin duda Alemán Valdés recurrió a esta estrategia a través de la recepción que le da Truman, la visita de Estado que él responde y una serie de actividades diplomáticas muy intensas entre México y Estados Unidos a lo largo de su sexenio. Otra estrategia también relevante será aquella en la cual se permiten ciertas críticas hacia los Estados Unidos, sobre todo de aquellos actores internos que de no tener esa posibilidad de expresar sus críticas a las relaciones México-Estados Unidos o hacia los Estados Unidos en su confrontación ya con la Unión Soviética, pudiesen desestabilizar al país. Entonces vemos cómo aquí también hay un margen para que este ámbito de la política exterior, que es la relación con Estados Unidos, pues sea como un elemento de búsqueda de legitimidad frente a ciertos sectores inconformes al interior de el país. Y otra estrategia que es importante resaltar es el multilateralismo, que sobre todo impulsado por la figura de Jaime Torres Bodet, se va a establecer como un ámbito importante de las estrategias de política exterior de México en estos años. Por supuesto, ¿cuál es el límite de la participación multilateral de México en aquellos años? Por supuesto, aquellos ámbitos, aquellas decisiones o acciones que no significaron una confrontación con los Estados Unidos. Por eso no se reconoce, por ejemplo, al gobierno chino. Por eso sí se reconoce y sí se establecen relaciones, por ejemplo, con Israel. Y por eso México apoya las acciones diplomáticas para respaldar la acción militar de los Estados Unidos en su guerra con Corea, ¿no? Pero fuera de esos temas en donde los intereses de Estados Unidos no estaban presentes, pues México va a ser un actor muy importante de los distintos ámbitos multilaterales, tanto a nivel mundial como en la ONU, como a nivel regional en el caso de la OEA. Después de este análisis, solo resta finalizar con la evaluación, una evaluación general, entonces, de lo que fue la política exterior, particularmente entre 1946 y 1952. ¿Sí? Una primera conclusión es que se fortalece, se consolida la relación de muy distinto tipo entre México y los Estados Unidos. Se fortalece porque era una relación que ya existía de décadas atrás, que se había visto muy favorecida en los años de la Segunda Guerra, pero que sin duda aquí se fortalece de manera muy clara, decíamos en el ámbito petrolero,
en el ámbito diplomático, a nivel presidencial, en el ámbito político, en el ámbito financiero. Entonces, por supuesto que es uno de los mejores momentos de la relación Estados Unidos-México, que fue el sexenio de Miguel Alemán. Otra evaluación importante es que México se convierte en un actor relevante que va ganando prestigio tanto en la ONU como en la OEA. ¿Sí? Y decíamos como si bien busca mantener una postura y una política exterior propia en esos ámbitos, pues también, por supuesto, las acciones y las presiones de Estados Unidos limitan de alguna u otra manera la participación de México en este sentido. Bien, pues con esta diapositiva entonces terminamos lo que es el análisis general de la política exterior de Miguel Alemán. Yo les sugiero que complementen esta presentación y esta explicación con la lectura de los dos textos que les incluyo, cuya referencia incluyo en el correo, para que tengan una visión mucho más amplia, más profunda, y que de cualquier manera las dudas que tengan después de esta presentación de los textos y de su reflexión en equipo, como les indico en el correo, pues me la hagan llegar tanto en su formato de conclusiones como observaciones y por supuesto también preguntas. Gracias.